Siempre que hay una campaña de expectación, siempre que ponen mupis y vallas sobre algo, es que algo peor viene. ¿Te puedes imaginar cuánto vale esa campaña de mupis y vallas? Hay valla que vale el alquiler $5,000 mensuales y colocan 50, 60, 70 vallas. Una campaña que vale más de $100,000. Con $100,000 estuviésemos dándole medicinas y mejores condiciones a las clínicas y hospitales. Yo fui víctima también de una campaña de esas que tira el gobierno, con mupis, con vallas de miles de dólares, simplemente para desprestigiar a alguien. Fueron tan insensatos que esa campaña la lanzaron en mi contra en la semana que mi hija falleció. Fueron tan insensatos que fueron a poner un mupi enfrente del cementerio donde enterré a mi hija. Así de inhumanos es Nuevas Ideas y su gobierno. Ahora, con esa nueva campaña de expectación, quieren robarse los fondos de pensiones de la gente. El sudor y el sacrificio de muchos años de trabajo los quieren nacionalizar. Y nacionalizar significa, por eso no votó la gente por ellos. La gente votó porque le dieran respuesta a los problemas que tiene. Pero así le paga este partido a la gente, secuestrando y echando mano de fondos que no son de ellos. Por eso es tan importante que el pueblo se pronuncie, que el pueblo sepa que realmente el dinero que van a ocupar nacionalizando las pensiones es el dinero, el sudor y sacrificio de muchas décadas de trabajo. Creo que realmente este tipo de políticas que el gobierno está lanzando lo van a llevar a su peor crisis. Porque si el presidente cree que por su popularidad la gente le va a aplaudir todo, se equivoca. La primera respuesta se la dio la ley del Bitcoin. La gente no quiere el Bitcoin, punto. La gente quiere que le paguen en dólares. Pero el gobierno insiste en colocar la ley del Bitcoin, que a pocos días quedan ya para que entre en vigencia. Aún así, él sigue insistiendo en que le va a pagar pensiones y salarios con Bitcoin. Hay un artículo que dice que es obligatorio, por mucho que él diga, y sus redes sociales y troles, que es potestativo, es obligatorio, así lo dice la ley. Así va a pasar con el fondo de pensiones, va a tener el mismo revés que con la ley del Bitcoin. La gente quiere gozar de su pensión y no que sean otros funcionarios quienes la gocen. Bueno, yo creo que toda comisión que tenga por objeto investigar posibles actos de corrupción o ilegalidades hay que hacerlo. Hasta donde yo recuerdo, ese decreto lo que hacía es que le daba cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó la suspensión de los procesos tributarios que se hubiesen hecho al margen de la ley. Quien tomó la decisión de suspender el examen tributario de algunos contribuyentes fue directamente el Ministerio de Hacienda. Tanto es así que en el artículo 1 de ese decreto establece que el Ministerio de Hacienda no va a tener responsabilidad por la omisión de los exámenes de expedientes tributarios de esos 2 años. De tal manera que a quien habría que preguntarle sobre este tema es a quien fue ministro de Hacienda en esa época. Sobre todo porque quien le dio iniciativa de ley a este decreto fue el mismo ministro de Hacienda. Y el mismo Ministerio de Hacienda fue quien administró la suspensión de estos procesos. Se trata de darle cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional en donde se establece la inconstitucionalidad de un decreto que tenía efectos tributarios donde se violentaban los derechos de los contribuyentes. Y esa es la razón por la cual se suspendió muchos procesos, cientos de procesos tributarios. Bueno, en la sentencia lo que decía es de que no se había respetado el debido proceso legal de los contribuyentes. En algunos casos no se había mandado a oír, en otros casos se les había denegado la apertura a pruebas, la aportación de pruebas en el proceso tributario, y esa es la razón por la cual la sala los declaró de esa manera. La Asamblea Legislativa lo que hizo fue darle cumplimiento a un fallo de la Sala de lo Constitucional. Ahora, yo tengo otra tesis sobre este tema, y es que ese decreto legislativo se dio para tratar de ocultar algunas auditorías en el tema de Alba Petróleos. Recordemos de que estos fueron los años de las administraciones del FMLN
en donde se ocultó muchísima información que tenía que ver con Alba Petróleos. Pienso que el principal beneficiado de esta omisión de exámenes tributarios fue el mismo Alba Petróleos, dinero de PDVSA. Recordemos de que ahí fue donde se crearon todas las empresas Alba Financiera, todas las Albas que habían, y lo más importante, recordemos que también ahí se hubieran examinado el dinero proveniente de las alcaldías que fue utilizado por las alcaldías del FMLN en combinación con Alba Petróleos. Ese pudiera ser también otra interpretación que habría que investigar. Pues mire, este es precisamente uno de los efectos que tienen las leyes cuando se aprueban a la carrera. Esto en base a la ley Alaví no se pudiera hacer, porque la ley Alaví lo que prohíbe es que se auditen los fondos de la pandemia. Ahora ellos quieren auditar los fondos de la pandemia que administraron las alcaldías, pero no quieren que se audite ni se revise el dinero que utilizaron los ministerios de su gobierno, del gobierno de Bukele. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Van a respetar la ley Alaví o van a auditar a todos los que manejaron fondos públicos durante la pandemia, sean alcaldías o ministerios? Esa pregunta habría que hacérsela. Ustedes se la pueden hacer a los diputados de Nuevas Ideas y a los ministros de Nuevas Ideas. Claro que sí, por supuesto. Abarca todo lo que tenía que ver con fondos durante la pandemia. Bueno, este es martes de préstamo, ¿verdad? Son 260 millones de dólares los que se aprobarían en esta sesión plenaria entre préstamos y garantías soberanas de contratos de préstamo, que al final es lo mismo. Estamos hablando de 260 millones y todavía en la sesión plenaria pudiese haber por ahí alguna dispensa de trámite de más fondos que ingresen. Y por eso es que entre más fondos apruebe esta asamblea con la mayoría del partido oficial, peores calificaciones de riesgo tenemos como país. Porque ellos siguen aprobando millones de dólares, pero nadie se los presta. El BESI es el único banco que le está prestando a El Salvador, porque nosotros no somos buenos agentes para que nos presten dinero por el alto endeudamiento que tiene el país. Entonces, fuimos calificados como bonos basura los que está colocando en el mercado internacional El Salvador. El salvadoreño de a pie puede decir, mire, ¿y eso en qué me afecta a mí? Le afecta muchísimo, porque no va a conseguir empleo. Ninguna empresa nacional o internacional viene a invertir a un país donde sus finanzas públicas están prácticamente quebradas, donde la gente no tiene un trabajo y por lo tanto no tiene dinero para poner el pan de cada día en la mesa de sus casas. La gente lo que hace es irse para otro país porque aquí no hay oportunidades laborales. Eso significa que el país se sigue endeudando más y más todos los martes. No, nosotros no daríamos los votos para más préstamos, para más endeudamiento, sobre todo porque todo ahora se dice que va para las MIPYMES, pero cuando usted va a la tiendita de la colonia y le pregunta a la dueña si ha recibido dinero de Bandesal, le dice que no. ¿Por qué? Porque no hay suficiente dinero para seguir prestando, porque el direccionamiento que le dan al financiamiento es para unos pocos allegados a su partido, pero ese dinero como financiamiento no está llegando a las pequeñas empresas. Exacto, tiene que apalancarlo con una cantidad de dinero en concepto de garantía o de fianza para poder recibir un préstamo por un monto de mayor valor que la garantía otorgada. Bueno, esa es la opinión del alcalde, ¿verdad? Hasta ahí le llega, digamos, el análisis a él. Que la oposición de un país tenga incidencia en que le cancelen las visas, tenga incidencia en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el Congreso, me parece que realmente es risible. El gobierno de Estados Unidos tiene información de primera mano, información buena que la procesa y toma sus decisiones a partir de ahí. A mí en lo particular no me satisface que a alguien le cancelen la visa o que a alguien lo sancione un gobierno extranjero. No me satisface ni me alegra eso, pero esas son decisiones de cada país y hay que respetarlas. Ellos deciden quiénes ingresan a su territorio y quiénes no. Ellos deciden en base a los estándares democráticos quiénes han tomado buenas decisiones y quiénes han tomado decisiones al margen de la ley. Estas son las consecuencias que hay precisamente por violentar el Estado de Derecho. Estas son las consecuencias que hay por violentar los derechos humanos. Y también entiendo que hay otros países de la Unión Europea que pueden eventualmente tomar decisiones iguales. Yo creo que esto debe de llamar a la reflexión del gobierno y de todos los partidos políticos
de que nos sentemos a hacer un diálogo que le sirva al país. No más discursos de odio, no más violencia en las redes sociales, no más discursos de doble moral. El país lo que necesita son respuestas a sus graves problemas. La gente en las colonias no tiene agua potable, los jóvenes no encuentran empleo, los jóvenes están siendo desaparecidos y asesinados en los territorios dominados por la delincuencia. A las madres lo único que les toca es orar para que sus hijos regresen a su casa por el alto grado de inseguridad ciudadana que hay. Esos son los verdaderos problemas que no se están abordando en la nueva Asamblea Legislativa, sino que todos los días y todos los martes es más endeudamiento, pero se les olvida que la gente no tiene comida para mañana y creen que con llevarle un par de libras de arroz le van a dar de comer todo el mes. Esos son los verdaderos problemas que la nueva Asamblea Legislativa no está abordando y que necesita respuestas de todos.